Saca a Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Todo tiene su tiempo. Un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Saca a Dios de los templos. Todos los domingos de 22 a 23 horas. Todo tiene su tiempo. Porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados están. Me preguntan por qué amo a mi Señor y yo respondo de gusto a mi Señor. Muy buenas noches, aquí comienza Todo Tiene Su Tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica, que les habla como cada día domingo, Cristian Oyarzo. Junto conmigo, mis amigos, mis hermanos, Pedro Chihuay Rauque, Sebastián Oyarzo Ojeda. Dios les bendiga, Sebastián, Pedrito. Hermano Cristian, hermano Pedro y todas las personas que nos están escuchando, un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga. Contento de poder estar un domingo más con ustedes. Me siento feliz, contento de poder estar en este espacio que Así Dios nos es. permite vivir. Así es, señor. De 10 a 11 de la noche. Así es, Dios. Siempre anunciando el Evangelio de Jesucristo, que son buenas noticias. Correcto. A todas las personas que nos están mirando, le enviamos un abrazo, un saludo. Primeramente a mi esposa Jacqueline Vargas Cárcamo y a mis hijas Francisca, Emilia, Lucero y Belén, que hasta ahora también me están mirando, así que le envío un abrazo para ellas, que Dios les bendiga. Muy bien. A mis papás también, Alberto y Lidia, que todos los domingos también nos están escuchando, nos están mirando, así que un abrazo para ellos también, que Dios les bendiga. También le envío un saludo a mi suegra Cecilia, que siempre nos está mirando, también un abrazo también para ella. Y también a todos los hermanos que nos siguen de nuestra congregación, Iglesia del Señor Apostólica, y todos nuestros amigos también que hasta ahora están conectados, mirándonos, así que un abrazo para ellos también, los que nos siguen domingo tras domingo. Un abrazo para todos ustedes, que Dios les bendiga. Gracias, Sebastián. Pedrito. Sí, que el Señor les bendiga, hermano. Muy contento de estar un domingo más en este hermoso día. Muy bien. Precioso día que nos ha tocado. Ayer Así y el es. día han estado hermoso. Que Dios les bendiga a todas las personas que tienen la posibilidad de ver este programa. Que Dios les bendiga, les fortalezca. Quédense con nosotros, Así es. conversando las cosas de Dios alrededor de una hora. Vamos a escuchar la palabra de Dios de parte de nuestro pastor. Así que, como siempre, enviamos un saludo a nuestra iglesia, a la cual nosotros pertenecemos, que es Iglesia del Señor Apostólica, a toda la hermandad, a nuestros pastores, que Dios les bendiga. Siempre yo envío saludos a la cárcel pública, Muy bien. a los hospitales, Así a las es. clínicas. Siempre son lugares donde hay mucha necesidad de Dios. Que Dios les bendiga, les fortalezca. Y un saludo muy especial para mi familia, para mi esposa María Elena Carvajal y cada una de mis hijas, Elizabeth, Camila, Elene y Nicole. Muy bien, Pedrito. Muchas gracias por estar un domingo más juntos. También a Martín, que está en los controles. Sí. Dios te bendiga, Martín. Gracias por estar un domingo más Sí. juntos, trabajando, sirviendo a nuestro Dios. Como bien decías, Pedrito, vamos a tener la palabra del Señor el día de hoy. Pero antes, como cada día domingo, vamos a mencionar que nuestro programa está saliendo desde aquí, de esta emisora tan tradicional aquí en la región de Magallanes como es Radio Polar. Desde nuestros abuelos, yo lo escuchaba, mi abuelita, me acuerdo que me decía, déjame en la Radio Polar, por ¿No la favor. saques de ahí? Claro, y no había que sacarla de ahí, entonces uno llegaba el día domingo y sintonizaba la radio y tenía que quedar ahí la 96.5 o antiguamente 960 amplitud modulada. Así que por años esta radio tiene una tradición aquí en Punta Arenas por más de 80 años, en Punta Arenas y también en la región de Magallanes. Y en este tiempo nosotros hemos tenido el privilegio de poder estar por más de 13 años saliendo hasta sus hogares todos los días domingos de 22 a 23 horas, pudiendo entregar un mensaje que viene de parte de Dios, haciendo también un análisis de lo que estamos viviendo actualmente, basado también en lo que nos ha anticipado Dios por medio de su palabra, porque Dios nos ha anticipado el tiempo. Sí. Uno de los atributos de Dios, que Dios es omnipresente. Sí. ¿Qué quiere decir eso? El Señor ya está en nuestro futuro, está hoy día con nosotros y también estuvo en el pasado. Ese atributo lo tiene Dios y no lo tiene nadie más. Él ya estuvo en este tiempo, ya estuvo en el futuro y también estuvo en el pasado. Él sabe todas las cosas
y Él se anticipó y por eso escribió la palabra de Dios y nunca deja de ser. El cielo y la tierra pasará, pero ¿qué dice? Pero su palabra nunca pasará. Nunca pasará, es decir, nunca dejará de estar al día, vigente. Sí. Así que nos da alegría el poder tener este privilegio de estar en esta casa radial que por tanto tiempo también ha sido tradicional aquí en la región de Magallanes. 96.5 FM, 960 amplitud modulada, canal 77 en Puerto Natales, www.radiopolar.com. Usted puede también sintonizarnos y también estamos saliendo por el canal de nuestra iglesia, ISA TV Punta Arenas. ISA TV Punta Arenas, usted coloca el canal de nuestra iglesia que sí se llama ISA TV y usted va a poder encontrar también el programa que ha salido el día de hoy, 28 de febrero del año 2021. Vamos a ir de inmediato, Pedrito, tú lo puedes anunciar ya que te veo ahí tan... Antes quería mandar un cariñoso saludo, ya que en esta semana una de mis hijas, la Lucerito, ha cumplido 7 años de edad. Qué lindo. Así que le envío un cariñoso abrazo y saludo. La amo mucho a mi pequeña bebé, que hasta ahora también me va a estar mirando. Así que un saludo cariñoso para Lucero. Muy bien, Dios Pedrito. le bendiga. Vamos con nuestros auspiciadores. Muy bien. Este es el Cristo que yo predico y no me cae. ¡Sí, Señor! ¡Eso es! Funeraria Jesús Nazareno, ubicada en Martínez Aldunate 1615. Contamos con modernas carrozas fúnebres, traídas desde Estados Unidos y España. Convenios con INP, todas las AFP, aseguradoras, Dipreca, Capredena, etc. El teléfono es el 612-268976. No lo olvide, Martínez Aldunate 1615, en el barrio 18 de septiembre, Funeraria Jesús Nazareno. Comercial y carnes de la Patagonia Limitada es Carnicería Villa Olvido. Las mejores carnes de la Patagonia. Errázuriz 401, esquina Avenida España. El teléfono es el 612-2298-85. La atención de lunes a sábado, por la mañana de 9 a 13 horas y por la tarde de 15:30 a 20:30 horas. Los domingos también tenemos atención. Mediodía por la mañana de 10 a 13 horas. Errázuriz 401, en Punta Arenas. Carnicería Villa Olvido. Comercial de deportes y música, Casa Cueva. Más de 50 años al servicio del deporte, la música y la entretención. Aquí podrá encontrar maquinaria para ejercicios, trofeos, instrumentos musicales, etc. Su dirección, Boris 615 y el teléfono es el 612-2292-84. En el centro de Punta Arenas, comercial de deportes y música, Casa Cuevas. Peluquería estilista profesional Maricel, especialista en pisos, mechas, colorimetrías, cortes de mechados para lolos y lolas. Calle Club Hípico 1202, el teléfono es el 612-223326. La atención de lunes a sábado de 14 horas en adelante. En el barrio Playa Norte, peluquería estilista profesional Maricel. Tiendas Altamiros, perfumería, bazar y vestuario. Casa Matriz José Nogueira 1117, sucursales Bories 932, Colón 643, Ignacio Carrera Pinto 675 y José Nogueira 1168. El teléfono es el 612-224520. En Punta Arenas, Tiendas Altamiro. Constructora Maranata Spa. Asesoría y construcción a cargo de profesionales. Ofrecemos un servicio completo, técnico con atención y asesoría a sus requerimientos en todo tipo de construcciones y consulta. Llámenos y contáctenos para coordinar una visita. El teléfono es el 995-367600. En Punta Arenas, constructora Maranata Spa.
ahí estábamos con nuestros auspiciadores, quienes con la ayuda de nuestro Dios hacen posible que este programa por más de 13 años. Repito, reitero en este día, por más de 13 años estamos saliendo aquí en Radio Polar hasta sus hogares. Siempre pensamos en el privilegio que nos da Dios de entregar un mensaje de acuerdo no a nuestro pensamiento, sino al pensamiento de Dios. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Sí, la palabra de Dios nos dice que la misma palabra de Dios dice en su palabra que la Biblia o la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Hace esa figura. Sí. La misma Biblia, Dios, por medio de la Biblia, hace esa comparación con la palabra de Dios. La compara con una espada. Más cortante, dice, que toda espada de doble filo. Bueno, por lo general uno toma un cuchillo y tiene el filo por un solo lado. Claro. Pero la Biblia compara, Dios compara por medio de la Biblia a la palabra con una espada. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios sale o usted mismo la escucha, penetra en su conciencia, primeramente. Sí. Dice la misma palabra de Dios que la ley de Dios, que es la palabra, ¿cierto? La justicia de Dios, fue insertada en el corazón de todo ser humano, sea creyente o no, está insertada. Nosotros sabemos que mentir es pecado desde chiquitito y nadie, no es por cultura, sino porque eso está inserto en nuestra naturaleza. Nos acusa, la Biblia nos acusa en nuestro razonamiento, nos da a entender lo bueno y lo malo. ¿Quién establece lo bueno y lo malo? Dios, por medio de su palabra. Dios establece, no la religión. Por ahí los especialistas o sociólogos intentan descifrar esto, de dónde vienen todas nuestras creencias, nuestras enseñanzas, pero aún en el oriente, en el occidente, se entiende la maldad como algo que va en contra de la naturaleza, que va en contra de la ley que fue insertada en nuestros corazones, en nuestra conciencia. Y la misma Biblia dice que esta palabra nos acusa a nuestra conciencia, en nuestros razonamientos, dándonos a entender lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es malo. Para todo ser humano, independiente sea creyente o no, para todo ser humano. Un niño, siempre damos este ejemplo, un niño cuando nace, nadie le enseña a mentir, pero miente, porque está en su naturaleza. Nadie le enseña a esconderse cuando ha hecho algo que él en su conciencia sabe que está prohibido, sabe que no debe hacer. Nadie le enseña a esconderse. Yo no creo que un papá le enseñe a mentir a su hijo. Puede ser en algún caso excepcional, pero no es la regla general. Pero ningún niño o ningún papá le enseña a mentir a su hijo por algo natural. Sí, que importante y ser majadero con esto, que esto no es algo cultural, porque esto es lo que enseña hoy día nuestra sociedad. La psicología, la sociología enseña que el comportamiento humano depende de la cultura, que el hombre reacciona de una determinada manera de acuerdo a su cultura, y eso no es lo que Dios enseña en su palabra. Dice la palabra del Señor cuando el pueblo de Israel, hablando del pueblo de Israel, hablan de los gentiles. Dice: los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Claro. O sea, los gentiles que no son judíos, que no son del pueblo de Israel, o que no son cristianos, no conocían la ley, no conocían la palabra de Dios, pero también hacían la palabra de Dios. O sea, el que hace el bien hoy día lo hace por naturaleza, porque su interior está escrita la naturaleza de Dios. No es un tema cultural. Y eso es algo súper importante destacarle a todas las personas que nos están escuchando, que no es algo cultural, sino que es algo que está de paquete en nuestro interior, en nuestro cuerpo humano. Dios lo puso, lo selló en nuestro corazón. La obra de la ley, que son los 10 mandamientos de Dios. No matarás, no dirás falsos testimonios, no adulterarás y no codiciarás. Los 10 mandamientos que están escritos en la Biblia en Éxodo 3:20, en Éxodo 23,
que establece la ley de Dios en el corazón del hombre. Claro. Bueno, cuando tú dices Sebastián de paquete, ¿cierto? Nosotros, como muchas veces lo hemos dicho, estamos diciendo la persona que nace, ¿cierto? Viene de envase, podríamos Claro, decirlo, sí. desde su nacimiento, viene con esta naturaleza. Nadie se la insertó, nadie se la inculcó. Claro. Más bien todo lo contrario, que le inculca por regla general. ¿Qué le inculca por regla general un papá a su hijo? A no mentir, a ser honesto, a ser sincero, a decir siempre la verdad. Eso es lo que inculca por regla general un papá a su hijo, ¿cierto? Pero él por naturaleza trae esta condición. El ser humano por naturaleza trae esta condición. Ahora usted se preguntará por qué. La gente a lo mejor que nos está escuchando se pregunta por qué el ser humano tiene esta naturaleza si fue creado por Dios. Bueno, Dios hizo un hombre perfecto. Creó a Adán en el inicio. Y le dice a Adán en algún momento, mira, eres perfecto. Puedes disfrutar del paraíso, puedes disfrutar de todos los bienes y placeres que hay en este lugar. Pero una sola indicación le da Dios a este primer hombre. Que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque cuando coma de ese fruto morirá. Y por ende también su descendencia. Es decir, él fue el primero. Y cuando engendró a Caín y Abel, a Caín y Abel es el orden. Cuando engendró a Caín y Abel ya estaba su esencia, ya había ingresado la maldad, ya había ingresado el pecado. Sí. Por lo tanto, ellos fueron engendrados ya en pecado. Pero en un principio Dios los creó perfectos, sin mancha, sin mala conciencia. De hecho, cuando ellos comen ese fruto que Dios les dijo que no comieran, ellos de inmediato, dice la palabra de Dios, que sintieron vergüenza. Claro. Algo que nunca habían sentido. Claro, eso, muy bien. Algo que nunca habían sentido porque... Y se escondieron. Y se escondieron. Siendo que ellos nunca se habían escondido. Tampoco habían sentido eso, la vergüenza. Claro. ¿Por qué? Porque ya había entrado la maldad en su corazón. Al momento de comer el fruto que Dios les dijo que no comiera, entraron las cosas malas. Claro. Entró todo la maldad. Por eso que ellos dijeron, estamos desnudos, tenemos que escondernos. Y si nunca se habían escondido de Dios, si Dios siempre había estado con ellos. Sintieron vergüenza. ¿Por qué sintieron vergüenza? Cuando nosotros hablamos de maldad, ¿qué ingresó? Ingresó la morbosidad, ingresó la lascivia, la mentira, la soberbia, la altivez y todo el paquete grande de pecado que está en el mío, en el suyo, en el de todo. Entró ese paquete grande de maldad, de pecado que hoy día nos lleva a ser la sociedad que somos. Sebastián, ¿tú querías decir? No, quería decir de que complementar lo que estaba diciendo el hermano Pedro, de que ingresó por primera vez esa palabra, porque en ese momento ellos todavía no tenían nada de lo que nosotros tenemos hoy día, o sea, como esencia. Pero cuando come el fruto Eva, cuando come el fruto Adán, ingresa, es como un veneno que ingresó en todo su cuerpo, claro, que lo carcome de los pies a la cabeza, que ese veneno se llama pecado, y los invadió de pies a cabeza, y ahí por primera vez el ser humano experimentó lo que es la muerte, no solamente espiritual. O sea, y murió. Y murió, claro, no solamente espiritual, sino que también sus días quedaron contados. Claro. Porque el hombre era eterno. Claro, dentro de todas las cosas malas que entraron, entró la muerte. Claro. Que también es obvio. Que era parte de la maldición de la advertencia que le había hecho Dios a Adán. Claro. Cuando hablamos de muerte, no estamos hablando de una muerte. Bueno, también se suscita la muerte física. Claro. Porque el hombre Dios lo diseñó para ser eterno. Por eso hoy día hay funerales, hay velorios, a raíz de esto. De nuestra propia consecuencia, siempre que el ser humano desobedece a Dios, hay consecuencias. Hay consecuencias eternas, como esta, por ejemplo. Cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando, o más bien dicho, cuando hablamos de muerte, no tan solo en la física, sino que principalmente la espiritual. Claro. ¿Qué quiere decir la muerte espiritual? Que ya no se tiene conciencia de Dios. No hay una apertura de mente para las cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque el hombre muere, está muerto espiritualmente. Por eso hay muchas cosas de Dios que no se entienden, que no se comprenden. Yo esto lo comparo con un DVD o con un lector de CD. El DVD no todos lo conocen. Sí. Con un lector de CD, ¿cierto? Yo a un lector de CD
le coloco un DVD, y por más que yo a ese lector de CD con un DVD puesto encima le coloque play, no lo lee, porque no está diseñado para leer ese formato. Algo así pasa con nosotros. Por más que nosotros queramos entender las cosas de Dios de manera racional, inteligente, no lo podemos comprender. ¿Qué es lo que explica el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto cuando le dice que los hombres están muertos y le dice que para el ser humano que no tiene a Dios en su vida, que no ha sido transformado, que no ha sido nacido de nuevo, que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, estas cosas son locura? Son cosas de tontos, son cosas de gente que no tiene su conciencia bien clara, sus principios bien establecidos, sino que es cosa de tontos, es locura. Dice el apóstol Pablo, para los que no tienen a Dios en su vida, esto es locura. ¿Por qué? Porque estas cosas, sigue narrando el apóstol Pablo, dice, estas cosas se han de discernir espiritualmente. No racionalmente, sino espiritualmente. Luego podemos racionalizarlo con nuestro entendimiento, pero primeramente Dios nos revela esta verdad de forma sobrenatural. Por eso es que alguien a lo mejor dice, pucha, yo no entiendo estas cosas de Dios, precisamente porque no ha habido una apertura sobrenatural en su mente, que es lo que nos pasó a nosotros también en algún momento, que no entendíamos las cosas de Dios hasta que Dios nos llamó y nuestra mente fue abierta, nuestra mente espiritual fue abierta al entendimiento de lo que Dios quiere. Por eso que también Jesús, cuando enseñaba, dice la palabra del Señor que Él enseñaba por medio de parábolas, de ejemplos básicos de la vida. Enseñaba por medio de un árbol, lo comparaba con una espada, como decíamos al principio, con sembradores, con sembradores, con viñas, para que la gente pudiera entender en su lenguaje cómo era el reino de Dios. Pero aún así, aunque Jesús era experimentado, era un hombre experto, maestro, era un maestro, aún así dice la Biblia, en pasajes puntuales, dice, pero ellos no entendían. Y era Jesús. Claro. Pero ellos no le entendían. ¿Por qué? Porque su mente estaba cerrada espiritual. Es lo que nos pasaba a nosotros cuando también estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, dice la Biblia. Muertos. Sí. Muertos en nuestros delitos. ¿Qué es lo que sucedió? En algún momento Dios nos resucita. ¿Pedrito? Sí, bueno, de hecho tú cuando hacías la analogía de la espada de dos filos, eso es lo que nos pasaba a todos cuando íbamos a una iglesia. Claro. O leíamos la palabra de Dios. O alguien nos explicaba, nos quería explicar algo de la palabra de Dios, nos molestaba. ¿Por qué? Porque en ese momento la espada empieza a ingresar. Claro. Y nos molesta, nos duele, ¿no? O sea, y si ¿por qué me tiene que estar hablando a mí? A ver, si este no es mejor que yo. Claro, claro. Bueno, ahí Pedrito, ¿sabes lo que pasa? Bueno, la Biblia tiene respuesta para todo. De repente lo hemos explicado aquí, ¿cierto? Muchas veces las personas no vienen a Dios. No es porque el mensaje sea fuerte, no es porque utilicemos algún tipo de vocabulario o alguna forma específica de decir las cosas. La Biblia dice, Dios dice, el que lo sabe todo, dice que los seres humanos no vienen a la luz, no vienen a Cristo. ¿Y por qué no vienen a Cristo? Para que sus obras no sean reprendidas. Justamente, para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, cuando uno viene a la luz, se nos alumbra todo lo que nosotros tenemos escondido. Entonces no queremos venir a la luz porque ahí vamos a ser descubiertos en nuestra naturaleza, vamos a darnos cuenta que nuestras costumbres no eran tan buenas como nosotros pensábamos, que nuestro vocabulario no era tan correcto como nosotros pensábamos, que nuestra forma de pensar no era tan buena como nosotros pensábamos. Eso es cuando venimos a la luz, Dios nos muestra, nos ilumina. Bueno, y también muchas veces hemos dado este ejemplo, Pedrito, Sebastián, cuando decimos ese dicho famoso que dice que de noche todos los gatos son negros. Todos los gatos son negros. Uno no los identifica. Es un buen dicho que podemos aplicarlo aquí en esta como analogía para poder explicar esto. Eso es cuando nosotros estamos en tinieblas, no identificamos los pecados. Por eso dice que de noche todos los gatos son negros. Y así también nuestros pecados nosotros todos los vemos bien. Pero cuando la luz viene a nosotros, ¿qué sucede? Ahí nosotros nos damos cuenta. Claro. Si se prende la luz, uno va a decir, este gato era blanco y este gato naranjo. Pero en oscuridad se veían todos negros. Así también cuando estamos en tinieblas. No nos damos cuenta que tenemos pecado, que tenemos maldad y creemos que somos buenos.
Ahora sí, Sebastián. Sí, no, que también eso también refleja al ver a nuestro prójimo, a la persona que está frente a nosotros. Tampoco somos capaces de identificar qué tipo de persona es hasta que actúa. ¿Cómo? A ver. Nosotros como seres humanos tampoco somos capaces de identificar a otro cuando estamos sin Dios, cuando Dios no ha venido a nuestro encuentro, nos ha alumbrado, no somos capaces tampoco de identificar a nuestro prójimo, no sabemos si el hombre es malo o es bueno. Claro, porque también estamos en tinieblas. Exactamente, entonces de repente nosotros, como una vez decía el hermano Pedro también, podemos ver una persona que es muy buena y que nosotros mismos lo autocalificamos como un pan de Dios, una persona muy buena, como decía el hermano Pedro por ahí. Pero la persona, aunque parezca buena por fuera, sigue estando mal por dentro. Claro. Y el problema más grande del hombre no es el externo, sino el interno. Y nosotros siempre tendemos a juzgar lo visible, y no lo invisible. Entonces, claro, como dices tú, como dice el dicho, los gatos de noche todos se ven negros. Acá lo mismo, todos nos vemos de la misma manera. Pero cuando somos alumbrados por Dios, nuestra vida, ahí nos vemos tal cual somos. Claro. Pero eso ahí igual también sale lo que tú dices, que cuando Dios insertó su ley en nuestro corazón, nosotros también sabemos lo que es bueno y que es malo. Claro. Lo que pasa es que en la oscuridad se puede hacer y nadie se va a dar cuenta. Claro. Pero si vemos que se va a alumbrar, nosotros lo que sabemos que tenemos malo, lo queremos esconder. Y que siga escondido, cosa que nadie se dé cuenta. Claro, esa es nuestra condición cuando la luz de Dios no nos alumbra. Que en el fondo también lo que vemos muchos ejemplos bíblicos de hombres de la Biblia, que cuando esto les sucedió, se dieron cuenta que estaban en contra de Dios, que es lo mismo que nos pasó a nosotros cuando Dios nos alumbró en su momento y nos dimos cuenta que estábamos en contra de Dios. Entonces, aquí el tema que nosotros queremos mostrarle a usted que está en su casa no es tan solo el mostrarle lo pecador que somos. Ese es uno de los objetivos. Y nosotros el ser humano no se va al infierno por ser pecador. Exacto. Por la maldad que tenga. Claro. El ser humano se va al infierno por no tener a Cristo como su dueño y salvador. Esa es la única razón que el hombre se va al infierno. ¿Por qué? Porque cuando viene Cristo a nuestra vida nos coloca un sello, que somos pertenencia de Él. Y cuando partimos del escenario de este mundo, ese sello prevalece. Y nos vamos con Dios. Y cuando sea el día de la venida de Cristo, todos aquellos que esperaron a Cristo, que esperaron al Señor, tienen ese sello. Y dice la Biblia... Estén vivos o muertos. Estén vivos o muertos, muy bien. Por eso es que cuando narra la palabra del Señor, que cuando sea la venida del Señor, con voz de mando, como lo hemos reiterado, qué lindo ese pasaje bíblico en Tesalonicenses que narra el apóstol Pablo, cuando dice que el Señor descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que murieron esperando al Señor, los que murieron deseando que su Señor viniera por ellos. Esos son los muertos en Cristo. Y dice la Biblia que ellos resucitarán primero. Y el apóstol Pablo, anhelando, esperanzado en que esa venida del Señor iba a ser en ese tiempo, esperanzado, él decía, y nosotros los que quedamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así viviremos para siempre con el Señor. Es un relato extraordinario de lo que va a ser cuando Cristo venga. Los que no tienen a Dios en su vida, este hecho histórico, este hecho extraordinario, sobrenatural, solamente lo vamos a ver quienes tengan el sello. Repito, primeramente, hacer notar que el ser humano, desde que nace destinado al infierno. Su destino final es ir al infierno. Ahora, como una vez me preguntaba, te contaba el otro día Sebastián, una vez lo contaba acá, una vez unos niños de 7 años me preguntaron acerca del Señor. Y les hablé del infierno, del cielo.
Entendiendo lo que dice la palabra del Señor cuando dice no menospreciéis a ninguno de estos pequeños. Es decir, cuando nosotros lo menospreciamos, cuando no le hablamos como corresponde. Lo menospreciamos, no, ellos no van a entender. Esto no se entiende con inteligencia. Dios revela la palabra. Entonces, entendiendo eso que dice la Biblia, les hablé la palabra tal cual, porque la Biblia nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda. Inspirada por Dios y útil. Para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto en todo. Y le hablé del cielo, del infierno, abiertamente. Y estos niños me miraban así los dos, con sus caritas de inocentes. Pero nosotros somos niños, don Cristian, me decía, 7, 8 años. Sí, pero ¿han mentido ustedes? Sí. ¿Han hecho maldades? ¿Han ocultado algo? Sí. Bueno, han hecho maldades. Su destino es ese, les dije así, su destino es ese. Resumiendo, les hablé del infierno, les hablé lo terrible que es el infierno, lo que señala la Biblia que van a sufrir los que van a ese lugar. Finalmente ellos, estos niños, como dice la Biblia, ellos son simples y su razonamiento es simple. Y me hacen la pregunta que nunca, en los años que llevo anunciando el Evangelio, en todos lados, nunca nadie, nunca un adulto me ha hecho la pregunta que me hicieron esos niños. En ese entonces esos niños me preguntaron, don Cristian, ¿y entonces qué tenemos que hacer nosotros para no ir a ese lugar? Yo, mi corazón, yo le dije, ahí está lo lindo. ¿Tenemos que portarnos bien? Me dijeron. No. ¿Tenemos que hacer lo que nuestros papás nos manden? Sí, pero más que eso, hay una sola forma de no ir a ese lugar llamado infierno, que es el fuego eterno, donde se van a quemar todo el día. Es aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y cómo se hace eso, don Cristian? Hagamos una oración, le dije yo. Esto fue hace 11 años. Estos niños ahora tienen ya 18 más o menos. 18, 19. Hagamos una oración. Y si ustedes quieren, pídanle al Señor que ustedes algún día le quieren conocer. Si no es hoy día, algún día que ustedes le quieren conocer y que Él sea su Señor y su Salvador. Hicimos la oración. Yo hago la oración sabiendo que Dios es el que obra, no sabiendo si Dios va a orar en ese momento o años más tarde. Claro. Como nos pasó a nosotros con Sebastián. Tú igual fuiste a la iglesia de Pequeñito Pedro. Sí. Nos llevaron a la iglesia, teníamos conocimiento, pero después hicimos todo tipo de maldades. Y en algún momento Dios nos llamó. Nos quedó esa enseñanza. Entonces yo en esa confianza, sabiendo que Dios iba a orar en ellos, puede obrar en ellos en algún momento, les dije, si ustedes quieren, pídanle ahora. Y Dios en algún momento puede hacer, porque Dios tiene poder para hacer aquello. Así también usted que nos mira, usted también puede hacer este ejercicio de decirle a Dios que usted le quiere conocer. Mientras tanto, su camino es el infierno. Ese es el camino. Nos han prohibido, nos han cohibido. El mismo diablo no quiere que nosotros hablemos del infierno. Y nos cuestionan cuando hablamos del infierno. Claro. Pero es necesario que usted conozca que hay un lugar que se llama infierno. Y como nosotros no le hacemos caso al diablo, sino a la palabra de Dios, y que nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, nosotros tenemos que informarle a usted que usted va a un lugar llamado infierno, y que es un lugar de tormento eterno, y que hay una sola manera, una sola forma de no ir a ese lugar, que es por medio de Jesucristo. Por eso nos dice la palabra, esto es evangelio, estas son buenas noticias. Sí. Por eso nos dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Podemos comentar esto? Sí, importante también decir, hablando del infierno, que en este preciso momento hay miles o millones de personas que están en el infierno, que han muerto sin la esperanza en Cristo, que han muerto sin la transformación
que Dios genera en el ser humano, y en este preciso momento están en el infierno. Estaba buscando el pasaje de la historia del rico y Lázaro. Este hombre rico, dice la palabra del Señor, que muere, y dice la palabra del Señor que cuando abre sus ojos se encuentra en tormenta, en tormento. O sea, en ese momento él estaba en el infierno. Desde el momento que despertó, se despertó en el infierno. Qué terrible eso. Terrible. Dice que ansiaba o deseaba con toda su alma que tuviera un poquito de agua, sí, para poder saciar su sed o su necesidad que tenía en ese momento. Y no, porque ya él estaba siendo procesado o condenado por lo que todos los hombres merecen, claro, como seres humanos. Todos nosotros como seres humanos merecemos eso. Pero gracias a Dios, y yo mientras tú hablabas también meditaba en esto, que el milagro que Dios opera en nosotros, porque es un milagro, nosotros somos testigos del milagro que Dios opera en nosotros cuando nos llama, porque estamos perdidos en el infierno, y Dios nos llama, transforma nuestras vidas y nos hace nuevas personas, y ahora tenemos aceptación en el reino de los cielos. Aceptación. Precisamente, repito, lo que explicabas tú, Sebastián, ese lugar infierno. Reiterarlo. Usted va ahí. Yo iba ahí. Ahora, reiterar que Dios es bueno. Porque Dios le está dando esta información. ¿Para qué? Para que usted no siga caminando rumbo a ese lugar, sino que dé un vuelco a su vida. Y venga a las plantas de Dios. Venga arrepentido de sus pecados. Venga arrepentido de haber estado lejos de Dios. Dígale a Dios que usted le quiere conocer. Dígale o propóngase en su vida que Dios venga a su encuentro y haga una transformación en usted. Eso es lo único que nos salvó a nosotros. Justamente. Lo único. Recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque muchas personas pueden estar diciendo, bueno, quizá por nosotros que nosotros nos creemos buenos. Claro. No, nosotros no nos creemos buenos. Es más, tenemos un pasado súper oscuro. Sí. Por lo menos yo. ¿Me entiendes? Y a mí lo único que me salva de ir al infierno, que quizás muchas veces se caricaturiza como que están todos en fiesta en el infierno. No, la Biblia dice que es un lugar de tormento. De tormento. O sea, imagínense, una cosa es un dolor, otra cosa es un horror, otra cosa es un tormento. O sea, algo, yo creo que todos hemos sufrido de dolores de muela y eso es algo terrible. Imagínense. O te esquema un dedo. Cosas terribles así, para siempre, donde no hay esperanza. Qué terrible eso, no tener esperanza. Porque de repente tú puedes estar postrado, puedes estar encarcelado, pero siempre hay una esperanza de poder salir, de poder mejorarte. Cuando existe la esperanza te da es como un motor que te activa, que te mantiene vivo, que te mantiene vigente. Yo algún día a lo mejor pueda salir de este lugar de cautiverio, algún día a lo mejor pueda sanarme de esta enfermedad y pueda hacer mis cosas. Cuando hay esperanza, uno puede funcionar. Pero qué terrible ese lugar allá abajo, en el infierno, que no hay esperanza. Que la gente estará eternamente en ese lugar. Y qué terrible que de repente hay personas que piensan que al autoeliminarse están terminando con un problema. Claro. Acá en la tierra. Nosotros les decimos, porque como bien dice mi hermano Cristian y lo ha dicho varias veces, hay personas que han llamado acá literalmente con la soga al cuello, listo para suicidarse. El suicidio no es el término de un problema acá en la tierra. No es la salida. No es la salida. Es más, es el comienzo de un problema mucho más grave. Claro. Una desesperanza total. Justamente. Y Satanás, el diablo, ¿qué es lo que le conviene a él? Decir como que es mejor que no existe el infierno. Claro. Como que es una fábula. Porque Satanás ya está condenado. Él ya está condenado al infierno. Y él sabe que esto va a suceder. Claro, Satanás, por lo que dice la Biblia, no es que él va a mandar en el infierno, claro, y tiene su pueste. No es así. Satanás va a ser castigado junto con todas las personas que no quisieron creer en Dios, que no quisieron. Dice la Biblia que ese lugar fue creado por Dios para el diablo y sus ángeles. Sí. Pero nosotros, por nuestra desobediencia, tenemos que ir ahí también. Y lo más importante también que las personas sepan es que en ese lugar se acaba la esperanza. Justamente. Se acaba la misericordia, porque también dice el relato de este pasaje que es impactante, del rico y Lázaro. Es impactante porque dice que él, estando en tormento, le decía al padre Abraham,
ten misericordia de mí. O sea, pedía misericordia, pedía clemencia y la misericordia se arrancó. La misericordia ya no está. Ya no existe. La misericordia ya no existe. Entonces eso es lo que hoy día existe. La misericordia y la esperanza. Para todas las personas que nos están escuchando. Hay misericordia, hay esperanza viva en Jesucristo. Hoy. Pero después de esta vida ya no hay otra esperanza. ¿Y cuándo se terminan sus días? ¿Cuándo se termina su vida? ¿Sabe usted? Yo tampoco lo sé. Pero lo que yo sí sé, y estoy seguro, que si yo parto el escenario de esta vida, sé a dónde voy. Correcto. Y eso es lo más lindo que nosotros los hijos de Dios tenemos, que tenemos una esperanza viva y sabemos que en el más allá, cuando atravesemos el sol, cuando atravesemos la estrella, vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, esperando el día glorioso para estar sentados en la mesa con nuestro Dios. Pero lamentable va a ser para aquellos que no quisieron, que nunca aceptaron, que rehusaron la luz del Evangelio, que rehusaron la luz de Cristo y siguieron su propio camino perdido para seguir a esta nueva dimensión que es el infierno, donde se acaba la esperanza y se acaba todo, ya no hay nada más, no hay ninguna esperanza nada más, porque inclusive este hombre en la muerte, en el tormento, en el infierno, pedía misericordia por sus hermanos. Claro. Ten misericordia de mis hermanos y anda, envía a alguien que le diga, por favor, que mis hermanos también están en tormento. Claro, que le vayan a decir a su familia que ese lugar existía. Claro. ¿Y qué le dice Abraham? ¿Quién le respondió el padre a Abraham? La respuesta fue, ahí tienen la ley, ahí tienen los profetas, o sea, nosotros los que predicamos la palabra de Dios, los que hablamos del Evangelio, Ahí está la ley, ahí están. la Biblia, la palabra de Dios y los profetas. A ellos escúchenlo. Y si no lo escuchan a ellos, No van a creerle a nadie. no le van a creer a nadie. Cuando y lo que también igual decía que él veía cómo estaba Lázaro. Él veía que Lázaro estaba bien. O sea, ellos desde el infierno pueden ver a dónde Hay una están, conciencia clara. Ahora, algo importante, que el rico no se fue al infierno por ser rico, Exacto. sino porque no creyó. Justamente Porque él dijo, justamente cuando él después le dice al padre Abraham, dile que este lugar es real. O sea, como diciendo, eso no era real para mí antes. Ahora sí es real porque lo estoy viendo. Claro, Pero hay gente que no cree en esto. Y el que no cree en esto está condenado y va directo ahí. justamente. Y aunque Sebastián, Pedro o las personas que nos escuchan, aunque crea que existe el infierno, es como lo que bien decías tú recién, lo que decíamos en un principio, nosotros no vamos ahí porque somos pecadores, nosotros vamos ahí por el hecho de no aceptar el regalo de Dios, que es Jesucristo. Si nosotros no tenemos ese sello, esa garantía, porque nosotros seguimos siendo pecadores, nuestra mente sigue siendo de maldad, se siguen atravesando pensamientos en nuestra mente, quizás nos los llevamos a la ejecución, pero siguen atravesando pensamientos pecaminosos, sucios, que por gracia y obra y misericordia de nuestro Dios nos los llevamos a la luz, pero atraviesan porque está en nuestra naturaleza. Seguimos pecando, seguimos fallando. Dice la palabra de Dios en el libro, en las cartas del apóstol San Juan, en una de las cartas, dice que el que dice que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios. O sea, doble pecado. Yo peco, como usted. La diferencia es que no llevo ese pecado a la práctica, no lo llevo a algo recurrente, a algo constante. Se va erradicando, vamos mortificando esa situación, la vamos erradicando, no nosotros, Dios va haciendo esa obra en nosotros, no nosotros, si nosotros no hacemos nada, absolutamente nada es mérito nuestro, que vayamos a la iglesia, que tengamos fe, nada es nuestro, todo es obra de Dios, Sí, a Él la gloria, a Él la honra, a Él la admiración, a Él todo, porque Él hace todo, Dios, y Él lo puede hacer en usted, como lo hizo en nosotros. ¿O usted cree que nosotros nos esforzamos a sacar nuestras adicciones que teníamos antes de venir al Señor? Como bien decías tú, Pedrito, la semana pasada y antepasada, muchas veces las personas piensan que para venir a Dios tienen que renunciar a algo, dejar de hacer algo, dejar de decir malas palabras, dejar de tener malos pensamientos, o dejar de fumar, de tomar, o de decir malas palabras para recién venir a Dios. Y no es así. Eso no lo hace usted, eso lo hace Dios. Dios es el autor y consumador
Es decir, el que comienza y el que termina toda buena obra en nosotros. Y lo puede hacer en usted, una buena obra en su vida. Colocar un corazón noble, un pensamiento limpio, una mirada limpia, un vocabulario limpio, un oído limpio. Eso lo hace Dios. Por eso que nuestra admiración siempre es a nuestro Señor. Él merece ser reconocido, merece ser honrado, es decir, colocado en lo más alto. No nosotros, si nosotros no hacemos nada. Claro. Hasta los días de hoy no hacemos nada. A solamente caminar, ir a un templo, cantar y hacer lo que Dios nos manda, pero... Incluso eso que hacemos, Dios lo coloca en nuestro corazón. Muy bien, para hacerlo. Exactamente. Porque si fuera por nosotros haríamos otras cosas. Justamente. Pero como Dios coloca eso, el querer como el hacer. Muy bien. Y me gustó mucho la analogía, no analogía, lo que dice la palabra de Dios, sino cuando dice que la persona no se va al infierno por ser malas o por hacer malas obras, sino porque no toman la salvación. Justamente. Esto es como una persona que no sabe nadar y se cae al mar y le tiran un salvavidas y no se quiere sujetar al salvavidas. Y después dice, bueno, ¿y por qué me morí? Porque nunca te sujetaste al salvavidas. Claro. Ahí es un buen ejemplo justamente que Dios nos da, o Dios ya nos dio el salvavidas. ¿Cuál es el salvavidas? Jesucristo. Ese es el salvavidas que tenemos nosotros, que ya lo dio Dios y que ha hecho la humanidad. Lo ha rechazado. Claro. Por siglos lo sigue rechazando. Pero hay un remanente, hay un grupo de personas que en algún momento sí lo han aceptado. Y que siempre va a estar ese remanente, hasta cuando no venga el arrebatamiento de la iglesia. Justamente. Siempre va a estar. Si no somos nosotros, van a ser nuestros hijos, van a ser nuestros nietos. Va a existir siempre la palabra de Dios. Y qué lindo también es saber de que cuando Dios nos cambia nuestra vida, cambia nuestra antigua naturaleza que teníamos. Porque nosotros antiguamente, como decía el hermano Pedro, y bueno, como Dios nos enseña y como nosotros mismos lo hemos vivido, nuestra antigua naturaleza es pecaminosa. Pecaminosa es, ¿qué quiere decir ser pecaminoso? Es una persona que se deleita en hacer el mal, una persona que se deleita en hacer lo que va en contra de Dios. Mentir, robar, codiciar, matar, hacer daño. Engañar, adulterar. Todos los conceptos que hay de la maldad, eso éramos nosotros antes de conocer a Dios. Pero cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Dios opera el milagro en nuestra vida y cambia nuestra naturaleza, ahora seguimos pecando, como decías tú, Cristian, igual. Seguimos pecando, pero nuestra nueva naturaleza ya no se deleita en esa situación. Ya no se deleita en hacer el mal, ya no se deleita en mentir, ya no se deleita en hacer lo malo, sino que hoy día se deleita en el Señor. Y esperamos cada día ser mejores personas para Dios. Justamente. Y ir avanzando, ir progresando como personas, como hijos de Dios, como cristianos, para llegar algún día a estar a la estatura de un varón perfecto. Qué lindo. Cuando delante hablaba Sebastián, bueno, tenemos un dominio propio, pero mientras narrabas la venida del Señor, cuando atravesemos la estrella, cuando vayamos a la presencia de Dios, mi alma quería explotar, como cuando estamos en la iglesia y nos salen esos aleluyas de nuestro interior, que muchas veces se caricaturiza esta situación. Y muchas veces he visto en televisión cómo se nos caricaturiza a nosotros los evangélicos. A mí me da gracia en todo caso, me da gracia. Y se nos caricaturiza como que nosotros somos bien lesos, así, bien tontos, así como que está el pastor y el pastor lo único que dice, amén, hermanos, aleluya, y todos nosotros, aleluya. Y es como una cosa así de bien de tonto. Y nos caricaturizan así como que nosotros lo único que vamos a hacer en la iglesia es decir amén y aleluya. Y eso pareciera ser, pero más allá de eso, y aunque nos caricaturicen, aunque ¿cómo se llaman? Las iluminadas, ¿te acuerdas todo eso? Evangélica. Y se reían de nosotros, a mí la verdad que no me produce nada, todo lo contrario, me causa gracia también. De repente era simpático, claro, de repente era chistoso. De vernos a nosotros mismos. Pero sí está esa imagen porque Satanás es el príncipe de este mundo y siempre nos va a hacer ver a nosotros como nos va a tratar de minimizar, de hacernos ver ridículos, precisamente para que nadie quiera ser como nosotros. Como conozco una hermana de nuestra iglesia que decía, antes de conocer a Dios, ella decía, no, yo nunca voy a ser como esos canutos, nunca, ni muerta, decía.
Y Dios la llamó, y la llamó por esta emisora. Nunca decía ella confiesa, nunca voy a ser como esos canutos, confesaba. Y Dios la llamó y no le quedó de otra, porque cuando Dios llama, Dios es el que obra, Dios es el que transforma. Sí. Por eso decía hace un rato que todo el reconocimiento no es nuestro, porque nosotros no hemos hecho nada, Dios ha hecho todo. Ahora las personas que se burlan de esto, yo les he dicho muchas veces también a algunos amigos, compañeros que se han burlado de esta situación, y yo les he dicho, si tú supieras lo que uno está sintiendo en ese momento, en su espíritu, en su interior, la alegría, el regocijo, el gozo que hay en el interior de un creyente que está diciendo esas palabras, tú no podrías estar en este momento riéndote, sino que estarías llorando de alegría, porque es algo hermoso, y algo realmente extraordinario. Ni siquiera una dosis de droga, de marihuana o lo que sea podría alcanzar el nivel de gozo, de regocijo que puede proporcionar el amor de Dios y la presencia de Dios. Tú mencionas eso, Sebastián, igual nombrar lo que antes de conocer a Dios, nuestra vida era muy licenciosa. Conocemos de todos estos placeres. Nada estuvo ajeno a nosotros. Ni el cigarro, ni la droga, nada. Ni la sexualidad. Todo estuvo presente en nuestra vida como forma de saciar nuestra alma, de saciar nuestra sed, porque no estaba Dios en nuestra vida. Y muchas veces las personas piensan que nosotros no conocemos de estos deleites. Claro. Y cree que nosotros estamos acá porque necesitamos algo superior, pero más allá de eso, esto es algo sobrenatural. Cuando Dios llama, transforma. Y nada hacemos nosotros, reitero, todo el mérito de lo que podemos llegar a hacer y de lo que puede llegar a hacer usted, le pertenece a Dios. Algo cortito. Cuando conocí a Dios, un 7 de mayo, pasaron los días, un 25 de junio me bauticé, me fui a las aguas del bautismo con el Señor. Precioso. Yo fumaba una cajetilla de cigarro diario. Conocí a Dios, empecé a ir a la iglesia, me bauticé, pero seguía fumando. Me explico, seguía fumando. O sea, no es que yo llegué a la iglesia y dije, tengo que dejar esto aparte y ya nunca más. No, eso lo hace Dios. Y Dios, sin que yo me dé cuenta, porque yo ni me lo propuse, Dios empezó a hacer esta obra sobrenatural. ¿Cuántas veces quise dejar de fumar? No pude. Pero en ese momento, sin darme cuenta, Dios empezó a hacer una obra. Hasta que ya llegó un momento en que nunca más fumé. Han pasado más de 15 años que nunca más volvió a probar un cigarro desde que conocí al Señor. Pero reitero, ¿por qué doy este ejemplo? Para que usted sepa que no es usted el que deja las cosas. Venga Dios tal como está. Y Dios se encarga de lo demás. Sí. Se encargó de mí, se encargó de mis hermanos. Sí. Se puede encargar de usted. Usted dirá, pero yo soy así, y nadie me va a cambiar. No. Yo le aseguro que muchos de los que están ahí mirando, escuchando, no eran más rebeldes que nosotros. Gente atrevida, sucia, atrevidos, sucios, mal hablados, de malas intenciones, de malos actos, malos, mañosos. Y Dios nos transforma. Dios lo puede hacer con usted como lo hizo con nosotros. Sí. Así que Dios le bendiga. Dios lo puede hacer. Dios es bueno, amplio en perdonar, amplio en misericordia. Y dice la palabra que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Va a volver a tener misericordia de usted. Gracias, Martín. Nos está avisando ya que nos queda la última parte de nuestro programa. Ya comenzamos a despedirnos, Pedrito. Sebastián, es lindo hablar del Señor, ¿ah? Sí. Repito, cuando hablaba Sebastián y narraba nuestra partida, cuando lleguemos a la presencia del Señor, se me inundaba el pecho esa emoción cuando el Espíritu de Dios te toca y se te mojan los ojos, se produce un quebranto. Hay un dominio, obviamente, que lo contraemos por el hecho de estar acá. Pero bien decías tú, si sintieran la emoción de tener a Cristo en nuestra vida, usted lo puede tener en su vida como lo tenemos nosotros. Usted no es peor ni mejor que nosotros. Dios le ama. Sebastián. Así es, yo me despido también y les dejo este versículo que nos dice el Salmo 103,
versículo 4. Dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Amén. el que te corona de favores y misericordias. Me despido de ustedes, que Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar el próximo 7 de marzo, si el Señor no viene antes. Muy bien, Pedrito, Dios te bendiga. Sí, que el Señor les bendiga a todas las personas que pudieron ver o escuchar el programa y reiterarles la invitación a aceptar a este Cristo que nos llena de gozo, que a pesar de tener problemas, dificultades, estamos gozosos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nada más. Que Dios les bendiga, linda semana para todos. Muy bien, gracias Martín, que está en los controles también, Martín Bradas, y nos despedimos. Dios les bendiga. Enviar saludos también a mi sobrinita, que la quiero mucho, la amo mucho, Lucerito, que le enviaba ahí su papito ahí en un principio, y yo le envío al final, que estuve cumpleaños el día jueves, con 7 añitos. Que Dios le bendiga y cumpla muchos años más y que siga creciendo bajo el alero de este evangelio glorioso que Dios nos ha concedido. Salud. Si el Señor no viene antes, nos volveremos a encontrar. Pedrito te iba a decir, no, Sebastián, Pedrito. Si el Señor no viene antes, Martín, nos volveremos a encontrar el próximo día domingo 7 de marzo ya, en un nuevo programa de Todo Tiene Su Tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Que el Señor les bendiga. Chao. Radio Polar presentó Todo Tiene Su Tiempo, un programa de la Iglesia del Señor Apostólica. Todo Tiene Su Tiempo, un programa dirigido por nuestros jóvenes. Baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón.